Bueno, muy buenas tardes para todos y gracias, señor rector, por la presentación. Como les ha indicado el señor rector, en el día de hoy comenzaremos una serie de charlas alrededor de las modificaciones que hemos propuesto tanto al Consejo Superior y pues que fueron reglamentadas, como vamos a ver también por resolución de rectoría, alrededor del tema de contratación en la universidad. La charla de hoy está organizada de la siguiente manera. La idea es un poco contarles por qué dijimos que íbamos a plantear o por qué se hizo la propuesta o esta iniciativa de cambio. Ya el señor rector dio algunos indicios, pero quisiera precisar un poco, sobre todo con cronología de tiempo. Quiero contarles, compartirles cuáles son los principales cambios, las principales implicaciones de este cambio en los dos actos administrativos principales. Quiero, a manera de resumen, contarles en las etapas del proceso de contratación, independiente de la forma como se seleccionan los proveedores, hacer especial acento en algunas recomendaciones y pues de esa manera contarles qué encontraremos en el documento que esperamos pues todos ustedes miren con detenimiento. Para al final pues cerrar con algunos puntos a manera casi conclusión, pero especial llamado de atención e interés como resultado de este ejercicio. Entonces, en primer lugar, yo quisiera contarles, en términos de tiempo, el cambio que se genera, que se refleja específicamente. Yo voy a intentar, si es posible que me escuchen sin el micrófono. ¿Imposible? Bueno, está bien. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros hemos tenido en estos casi 67 años institucionales, pues muchas etapas, pero en términos de contratación hay dos hitos fundamentales. Cuando nosotros tuvimos nuestra reforma organizativa del año 94, de la mano se hizo, un primer momento del que vamos a acotar, que fue precisamente el acuerdo 052 del 94, que definió el reglamento de contratación del cual comenzamos esta historia. En ese momento teníamos unas condiciones de universidad muy diferentes, estábamos aprendiendo a hacer escuelas, estábamos aprendiendo pues un camino organizativo importante. El siguiente hito se da en el año 2005. En el año 2005 se hace una reforma a ese estatuto de contratación que es precisamente el que nos estaba rigiendo hasta el jueves de la semana anterior. Este era el acuerdo 19 del 2005. Entonces, para términos de cifras así claves, lo que hemos cambiado es el acuerdo del Consejo Superior del 2005, lo ha cambiado el Consejo Superior en diciembre del año pasado. En esa reglamentación estaba incluido los principios de la contratación, pero al mismo tiempo estaba incluida información de carácter procedimental. Entonces eso hacía, y como lo hemos visto históricamente, que la posibilidad de cambios realmente son un poco más complejas, porque lo que se lleva al Consejo Superior casi siempre se pide sea de un carácter más general, no de carácter tan operativo. Así pues está definido también nuestro Estatuto General. Entonces, a partir de ese acuerdo comenzaron a suceder muchas cosas al interior de la universidad, pero también en el medio. Cosas como, por ejemplo, aquí simplemente citamos algunos ejemplos. Entre el 2005 y este año se generó la Ley de Ciencia y Tecnología que actualmente nos rige, y realmente esa ley nos dio unas posibilidades diferentes a lo que la universidad venía manejando. También en ese tiempo, desde el 2005 hasta acá, en el país se ha trabajado muy fuerte todo el tema del Estatuto Anticorrupción. De hecho, pues si ustedes tienen presente, se creó la agencia que coordina Colombia Compra Eficiente, y una serie de movimientos alrededor de lo que pasa con la contratación estatal en el país. Entonces, de ese 2005 a este 2015, consideramos había suficientes síntomas que mostraban la necesidad de hacer una actualización, una modernización de nuestro estatuto. Y es así como en diciembre del año pasado el Consejo Superior aprueba una iniciativa elevada por la Rectoría de la Universidad y se aprueba el nuevo Estatuto General de Contratación de la Universidad. Ese es el acuerdo 071 del 2014, para que nos ubiquemos en momentos cronológicos. En ese acuerdo 071 se le da la potestad al rector de la universidad
de realizar los procedimientos que sean acordes o que responden a esos principios que se han declarado en el acuerdo. Y ese trabajo se realizó desde que fue aprobado, pues con algunos antecedentes que ya se estaban manejando entre diciembre y el viernes de la semana anterior. El viernes de la semana pasada, que es el momento cero de nuestra historia, se aprueba la resolución 022 del 2015, que es la resolución que reglamenta el estatuto que fue aprobado en diciembre. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que intentamos nosotros, como el señor rector lo planteaba hace un momento? ¿Para qué el cambio? Entonces, han cambiado las condiciones e internamente tenemos un reto que externamente ya nos están llamando la atención, y es que la ejecución, especialmente de inversión, no está siendo la que debería para ser una universidad pública. Entonces, comenzamos a analizar, dentro de los múltiples problemas que tenemos en la ejecución, cuáles podíamos ir abordando. Y pues se considera, o el señor rector consideró, que este es uno de los puntos que nos va a ayudar con ese propósito. Ese incremento en la ejecución habla de la efectividad de la ejecución, porque no es solamente que logremos gastar más, de alguna manera simplificada, sino que lo hagamos pues, de una mejor manera, y obviamente que logremos el propósito para el cual se hace cada uno de los contratos de la universidad, porque finalmente cada contrato refleja alguna acción universitaria. Por esa razón, y adicionalmente, con el propósito de dar cabida a un cambio que también es evidente, y es la adopción de las posibilidades de elementos electrónicos y versiones digitales, que no habíamos contemplado inicialmente. Entonces, es necesario que la universidad también abra la posibilidad de incorporar nuevos instrumentos de ese tipo. ¿Cuáles fueron los principales cambios entonces que se propusieron? Hay varios, pero quisiera concentrarme hoy específicamente en 4. El primero, que no es menor, es que el estatuto, como ya les mencioné, se encarga de las políticas generales de la universidad y el reglamento de los aspectos procedimentales. Esa es la primera, digamos, el primer cambio que es realmente relevante institucionalmente. El segundo cambio es que en la resolución y a partir de los principios del acuerdo quedan definidos los diferentes roles institucionales. Y aquí sobre los roles quisiera hacer mención a algunos de los ejemplos que utilizamos con el equipo de trabajo para plantear esas definiciones. ¿Qué tipo de casos analizamos? Decíamos, tenemos situaciones en la universidad en la que el ordenador de gasto está siendo el responsable del contrato, pero realmente quien sabe técnicamente de lo que está pasando con ese contrato es otra persona, ya sea porque es un tema académico o porque es un tema administrativo del que el ordenador no sabe. El caso puntual que más analizamos es el de las adecuaciones. Entonces, en este caso, lo que se plantea es que, ¿qué opciones tenemos? Que se concentre esa actividad no tendría sentido, porque la idea es que esto sea también más eficiente, o sea, volver a un modelo concentrado de compras realmente no pensamos que fuera un esquema viable para el tamaño de la universidad en este momento. Entonces, lo que se plantea es que estén definidos claramente los roles, y entonces el supervisor, y aparece la figura del administrador del contrato, coparticipe de esa tanto ejecución pues como de la responsabilidad. Entonces, como ustedes ven en la resolución, hay una serie de definiciones que incluye, por ejemplo, el gerente de proyectos de construcción, el administrador del contrato, el supervisor. Cada uno de esos roles está definido en esa resolución 22. El tercer cambio, que es, digamos, el cambio que más genera inquietudes y realmente uno de los más sustanciales, es que en el acuerdo del Consejo Superior se hace una modificación a las cuantías que la institución, y quiero que hagan por favor, tengan especial atención en esta diferencia. Uno es lo que la UIS puede contratar con selección de proveedor asociado a cuantía mínima, menor y mayor, lo que la universidad contempla. Y esa clasificación tiene su principal efecto en la forma como elijo al proveedor para cada caso. Ese es el efecto así clave y sustancial. Ya lo vamos a ver específicamente con el antes y el después. Entonces, hasta antes del jueves anterior, ¿por qué menciono el jueves si el acuerdo se aprobó en diciembre?
otra pregunta que podría ser frecuente. El acuerdo del Consejo Superior aprobado en diciembre decía que el efecto de ese acuerdo iba a surtir en el momento en el que se aprobara la resolución. Y la resolución fue aprobada el viernes anterior. Por esa razón, el momento cero es el viernes de la semana pasada. Me adelanto con eso. A partir del viernes ya tenemos unas nuevas reglas de juego. Muy bien, entonces, ¿cómo era la condición antes y después? En la situación anterior, si ustedes recuerdan, lo que se consideraba institucionalmente como un contrato de mínima cuantía era un contrato de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso lo tenemos todos claro. El Consejo Superior en diciembre dijo, institucionalmente entendemos mínima cuantía como 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es institucionalmente. Una cifra que parece alta. Hay un dato que en el grupo de trabajo fue muy importante para nosotros, y es que ese era el monto que tuvimos en el año 94. O sea, nosotros en el 94 lo tuvimos así y por diferentes razones históricas pues se fue cambiando. Entonces, primer gran salto, mínima cuantía no es 50 sino 500. En el esquema anterior, de 0 a 50, ¿eso qué representaba que fuera mínima cuantía? El efecto fundamental es que yo podía contratar a partir de cotizaciones. Entonces, la parte resolutiva nos indicaba que si mi contrato era por menos de ese valor, yo pedía las cotizaciones y sobre eso elegía, ¿correcto? Entonces, en este momento, ¿cuál es el cambio? Eso va a pasar no hasta 50, sino hasta 200 salarios mínimos. Primer cambio. Ya no hasta 50, sino hasta 200, mantenemos el esquema de cotización. ¿Correcto? Bueno, ¿qué sucedía antes, después de 50 salarios? Si el valor era superior, nos íbamos con una convocatoria pública. Y eso pues tenía unos tiempos, tenía otros momentos, otras lógicas válidas en su momento, pero pues es parte de lo que está replanteándose. Entonces, en este momento, nosotros pasamos de manejar menor cuantía de 50 a 500 y de 500 en adelante mayor cuantía a tener el siguiente esquema. De 0 a 500, como ya se dijo, mínima cuantía. Menor cuantía, mayor de 500 salarios y hasta 4.000 salarios. Eso es menor cuantía. Y superior a 4.000 salarios es mayor cuantía. ¿Sí? Bien. Entonces, resulta que de hacer la evaluación de los efectos se consideró pertinente que era necesario en mínima cuantía hacer un escalón, y ese escalón es cotización de 0 a 200 salarios mínimos. ¿Qué sucede? Hay compras en donde solo con la cotización no es suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso si no es cotización? La solicitud de oferta, concepto clave importante aquí. Esa solicitud de oferta responde a lo que, digamos, en términos de técnica jurídica, habla de una convocatoria privada. ¿Qué es lo que sucede? En la cotización, operativamente, yo lo que hago es, llamo a estos dos, les pido cotización y elijo el menor precio generalmente. En la solicitud de oferta, el asunto es un poco más formal. Yo pongo las condiciones en donde no solamente miro el precio necesariamente y les pido que me entreguen sus ofertas. De esas ofertas que recibo formalmente, evalúo y elijo cuál es la que mejor condición generó, que no necesariamente sea el precio. Pero como ustedes entenderán, pedir, saber pedir es muy importante. La solicitud de oferta se vuelve un paso especialmente importante. Eso lo vamos a tener que hacer para contratos entre 200 salarios mínimos y 4.000. ¿Cuál es la diferencia? Entre 200 y 500 debo invitar al menos a 3 oferentes, y entre 500 y 4.000 al menos a 4. Al menos. Aquí hay otro tema importante por aclarar. Nosotros como universidad, dentro de los principios, tenemos que garantizar que haya participación, que haya pluralidad en los oferentes, y en ese caso es muy importante darle oportunidad a otros agentes. Como vamos a ver, toma una importancia
mayor la base de datos de los proveedores. Entonces ya les contamos qué hay que hacer al respecto. Entonces, como vamos hasta ahora, de 200 a 500 salarios mínimos, el jefe de la unidad que tiene la delegación para hacerlo puede hacer solicitud de oferta y hacer la contratación a partir de esa solicitud. De 500 a 4.000 puede hacer lo mismo, pero con al menos 4 solicitudes de oferta. ¿Correcto? ¿Qué sucede después de 4.000? Después de 4.000 salarios, lo que conviene, digamos, lo que se sugiere, que se reglamenta, es que sea una convocatoria pública. Alguien va a decir una licitación, entonces aquí yo tengo que contar cuál es el efecto de ese término licitación. Resulta que nosotros con los entes de control tenemos una diferencia de lenguaje importante. Para ellos el tema de la ley 80 y que nos aplique, que nos aplica, pasa mucho por las definiciones. En nuestro estatuto anterior hablábamos de licitación, ellos decían licitación en el contexto de ley 80. Entonces fue muy importante aquí en las definiciones qué entendíamos en cada caso para marcar esa diferencia. Entonces es una convocatoria pública que tiene unos términos de referencia, la publicación, digamos, tiene todo el ejercicio que es necesario hacer, pero esto aplicaría solamente para contratos superiores a 4.000 salarios mínimos. ¿Correcto? Ese es, digamos, el cambio fundamental en términos de formas de selección de los proveedores. Bueno, pero entonces aquí viene otro mensaje importante. Resulta que en diciembre del año anterior, ustedes conocieron la resolución, era la 2527. En esa resolución se define ahora no institucionalmente qué se entiende por mínima menor. Aquí es quién en la universidad lo puede hacer. Entonces vienen dos temas asociados. ¿Quién puede hacer contratos o quién puede suscribir contratos superiores o inferiores, por ejemplo, a 500 salarios? Entonces es importante saber que la UIS puede, con esta forma de selección, hasta 500, pero institucionalmente lo pueden hacer solo quienes tienen esa delegación, que en este caso es el nivel 3, hasta 500 salarios mínimos, directores de escuela, departamento, DIEF, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces aquí es el rol en términos de la delegación. ¿Qué sucede en la franja entre 2.000 y 4.000? En la franja hasta 2.000 salarios mínimos pueden contratar los señores vicerrectores. De 2.000 en adelante, el señor rector es quien firma ese contrato, pero de 2.000 a 4.000 se hace con solicitud de oferta y de 4.000 en adelante con convocatoria pública. ¿Cierto? Ese sería un ejemplo para mostrar las diferencias. Lo que está del otro lado de la gráfica es la situación anterior. El efecto también en la delegación. Aquí hay un mensaje, las delegaciones fueron ya replanteadas antes de que entrara pues, en vigencia el Estatuto General, o sea, ya se había dado un paso para lograr que las unidades pudieran hacer movimientos de valor mayor. Tema importante, ¿de dónde surge la idea de pasar de 50 a 200 o de ampliar? Fundamentalmente la operación de la universidad ha crecido y las transacciones que realizamos cada vez pues, son mayores. Esos 28 y algo millones del año pasado tuvieron su contexto en su momento. Ya las operaciones de ese valor realmente han cambiado. Muy bien, el tercer cambio hace referencia también sustancial a que en el reglamento anterior nosotros la mayor parte de las normas las hacíamos en función del valor del contrato. O sea, un caso era si era mínima, si era menor, si era mayor. Con este nuevo acuerdo, porque esto es del acuerdo del Consejo Superior, además analizamos los casos en donde históricamente la universidad ha sustentado que no solamente el monto importa, sino el objeto del contrato, que son los casos especiales que todo el tiempo decíamos. Uno les menciono que me parece importante, y es una unidad que quiso comprar, necesitaba comprar un equipo, pero ese equipo manejaba el software, tenía que ser específicamente de esta marca porque el software estaba diseñado para eso.
Aquí está la persona que vivió ese proceso el año pasado bastante tortuoso. Entonces, ¿de qué se trata? En este caso estamos hablando de una dependencia tecnológica. Nosotros terminábamos haciéndolo después de seguramente un proceso que ha podido quedar desierto porque no había pluralidad, no habían varias opciones, ese tipo de cosas. Entonces, lo que el Consejo Superior pretendió con esta aprobación fue declarar los 14 casos en donde hay casos especiales. Ustedes, si los miran, pueden decir, bueno, pero hay uno que puede incluir al otro. Probablemente haya coincidencias, pero de lo que se trataba era de dejarlo explícito para que en la medida de lo posible después no vayamos a tener dificultades de interpretación. Entonces, en estos casos, ¿cuáles están? Realmente el primero, que es el contrato, pues la contratación intuito persona, ese caso lo teníamos antes, que es el caso en donde necesito que sea con esa persona y solo con esa persona, porque es el artista X, pues porque tiene esa particularidad. Pero así como ese, vienen otros 13 casos adicionales. Llamo la atención del caso 9, que es precisamente el que nos posibilitó la Ley de Ciencia y Tecnología, y es la contratación de ACTI. Las ACTI son las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, cuando lo que estamos hablando es de este tipo de actividades que incluso Colombia Compra Eficiente generó una resolución diciendo que es y que no, o sea, incluso fuera ya estaba definido, lo hemos incorporado dentro de nuestra norma propia, ¿correcto? Ese sería otro caso. Como ustedes ven, dentro de los casos de excepción, tenemos también casos especiales de arrendamiento. Cuando la universidad necesita arrendar ese espacio que se necesita, pues obviamente debe tener un tratamiento diferente. Y es el otro caso que podríamos mencionar para que sea general para todos, el caso de los servicios públicos. Entonces, aquí estamos recogiendo pretendemos recoger todas las posibilidades de casos especiales en contratación. Esos serían, digamos, los principales cambios. Considerando esos cambios, ahora, ¿cuál es el llamado? Veamos la historia desde el flujo del proceso. ¿Qué viene y qué vamos a seguir haciendo y qué no vamos a seguir haciendo? Las etapas del proceso de contratación están muy claramente definidas. O sea, cuando yo hablo de un contrato, así sea de 10 pesos, el contrato tiene que estar planificado. O sea, yo tengo que saber, porque estoy hablando finalmente de recursos públicos. Así mi unidad haya hecho la gestión. Estamos hablando de recursos públicos. Entonces, yo debo saber qué voy a hacer con ese contrato para poder establecer qué camino seguir. Si yo sé claramente qué quiero, puedo saber si es uno de esos casos de excepción, por ejemplo. Entonces, esa etapa de planificación es muy importante. Y la va a seguir haciendo, pues, el interesado en que ese contrato se dé. Una vez yo ya he definido qué es lo que quiero contratar, estamos hablando, recuerden, que bienes o servicios. En esa identificación de necesidades es donde se bifurcan los caminos. Si lo que yo quiero tiene un valor de hasta 500 salarios mínimos, el camino es uno. Si es entre 500 y 4.000 será otro, y si es superior a 4.000, pues el camino será otro. ¿Correcto? Entonces ese es como el primer momento. Si es de menos de 200, pues solicito las cotizaciones y seguirá el flujo, como lo hemos venido desarrollando. Si no, pues ya vemos cuáles son las siguientes etapas. Después de hacer esas solicitudes o cotizaciones, viene la etapa de selección. Esa etapa de selección, por supuesto, en cada caso, pues es obvio cuáles son, pero lo quiero decir. En cotización, elijo la mejor opción de la cotización, la oferta más baja generalmente. En la solicitud de oferta, de las condiciones que yo di, el que mejor las cumplió en la solicitud de oferta. Y en los términos de referencia de mayor cuantía, el que se ganó la convocatoria pública. Así lo selecciono. ¿Qué pasa en los casos de contratación directa como intuito persona? Pues ahí no funciona la selección, pero el esfuerzo está en la planificación. Cuando yo digo, ¿por qué tiene que ser con él y solo con él? ¿Qué es lo que tiene de especial? Y aquí el llamado es a que no es que tenga especial porque a mí simplemente me pareció, sino yo lo debo soportar. Ese tema de la evidencia es fundamental en el proceso de planificación, especialmente cuando hablamos de contratación directa. Entonces, el esfuerzo allí
no está en la fase de selección porque ya está seleccionado desde el momento cero, sino en el momento inicial. Por eso el procedimiento de la resolución es claro con respecto a los estudios previos para llegar a la decisión de que es contratación directa. Después de que se ha hecho ya ese proceso de selección, viene la contratación como tal. Y en esa contratación nosotros en la universidad tenemos dos caminos. Los contratos que hemos denominado, o que en el argot popular se habla de contratos simplificados, pero en los términos técnicos de los jurídicos son contratos sin formalidades plenas, que son las OPS, los que tienen el sistema registrado, las órdenes manuales, todos estos. Esos tipos de contrato generalmente van a estar asociados a mínima cuantía, pero es posible que yo tenga algún caso en donde necesite una minuta con formalidades plenas para la situación particular, ¿correcto? Entonces no es solamente para esos casos. Una vez yo tengo ese contrato, ya sea con o sin formalidades plenas, viene el proceso de ejecución, de seguimiento de ese contrato, y por último viene la fase de entrega de los resultados, la posibilidad de reclamar por las garantías, los cierres, todo ese ejercicio. De ese flujo, con los 4 casos, es donde hemos analizado el nuevo rol que debe tener la unidad que se está planteando para poder apoyar esos diferentes momentos. Entonces, como les decía el señor rector, es una de las fases siguientes. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? En resumen, y les doy aquí entonces la tabla de contenido general, pero solo para mostrarles el alcance de cada uno. El acuerdo 071 del 2014 define, y aquí hago especial acento, las excepciones de aplicación, o sea, qué temas fueron competencia del superior y cuáles fueron competencias de la rectoría. Aquí están las líneas generales, la definición política fue lo que el Consejo Superior aprobó. Entonces hay unas disposiciones generales, unas definiciones, está la potestad que se le dio en la delegación contractual, de acuerdo pues a lo que pretendió el Consejo Superior en su momento, y después está toda todas las posibilidades que incluyen, y ahí envío un mensaje importante, que es otra de las tareas que estamos en este momento ejecutando, y es la reglamentación de los convenios interadministrativos, que finalmente tienen efectos de contrato y también estaban regulados por el 019. Entonces, este es el marco general, y el marco se presenta ya con detalle, o se desarrolla en esa resolución 22. De la resolución 22, les recomiendo por favor la miren todos con detenimiento, especialmente el tema de los principios y las definiciones. En el tema de las definiciones se hizo un esfuerzo por unificar un poco el lenguaje que institucionalmente hemos venido manejando. Y aquí, como ya les indiqué, ya están las líneas de procedimiento desde la actividad precontractual, lo contractual y pues, lo que viene en términos de la transición. Temas clave, especial acento. Los principios de la contratación se mantienen. En el lenguaje pueden notar algunas diferencias, pero la esencia es la misma. Nosotros estamos manejando recursos públicos, tenemos que planificar, tenemos que dar oportunidad, tenemos que ser eficientes, en fin, tenemos que pretender la celeridad en los procesos y lo vamos a mantener. Y puede ser sesgo si ustedes lo quieren, especial énfasis en el tema de planificación. Aquí estoy hablando de planificación de los contratos en particular, porque realmente al analizar los problemas que tenemos posterior, la mayoría de los problemas tienen su origen en esta etapa de planificación. Entonces es ahí donde tenemos que hacer especial énfasis. Adicionalmente, quiero llamar la atención con respecto a la relación que existe entre la selección de proveedores, porque hay unas prácticas tradicionales nuestras institucionales que vamos a comenzar a revisar. El tema, por ejemplo, de la selección de los proveedores. Nosotros en algunos casos trabajamos con la historia, con el que nos ha ido bien, pero no siempre trabajar con el que nos ha ido bien nos está llevando a los mismos principios que está definiendo el estatuto. Entonces es importante, digamos, ir marcando como ese tipo de diferencias. No es cierto que ahora todo vaya a ser contratación directa, de preguntas frecuentes solamente. No es cierto que vaya a ser así. Nosotros, la resolución lo prevé,
tiene definido qué es contratación directa y las 3 grandes fases de la contratación directa. Es un procedimiento específico para cuando se desarrolla de esa manera. Una cosa es contratación directa y otra es seleccionar a través de cotizaciones los proveedores diferentes. Otro aspecto muy importante es que los contratos sin formalidades plenas también necesitan algunos ajustes. Les doy alguno que ya se planteó sobre la mesa, y es que actualmente tenemos un límite en los caracteres que se pueden diligenciar en el sistema. Entonces, esos ajustes también los tendremos que ir haciendo para que sin formalidades plenas igual cumpla con las condiciones de esos principios. Y por último, quiero contarles que se ha planteado una nueva figura, un nuevo instrumento que se denominó programa de adquisiciones. Ese programa de adquisiciones no es otra cosa que tomar el plan de compras que ustedes saben históricamente cómo ha sido. Todas las unidades definen qué quieren y sale un listado enorme de requerimientos. Pero ahora la idea es que cada año se analice ese plan de compras y se defina qué podemos hacer el siguiente año para ir mejorando esa disposición. Entonces, lo que hemos venido haciendo de una manera informal, de definir, bueno, entonces ahora este año vamos a trabajar compras uniformes con estos ítems, lo hemos venido haciendo, o sea, hay un camino recorrido, pero la idea es formalizarlo en un programa de acción concreto, y esa es la figura de ese programa de adquisiciones. ¿Por qué se mantiene el plan de compras? Porque es una figura que de hecho utilizamos en el ejercicio de planificación el año anterior, entonces sigue allí, pero es un paso siguiente en términos de la planificación de las compras. ¿Qué viene después de este momento? Entonces, una vez la resolución se dio a conocer o se está dando a conocer, pues viene la etapa de capacitaciones específicas. Lo que se tiene previsto es, a partir de estas generalidades, vamos a comenzar a convocar grupos de interés con condiciones de contratación similares. Entonces, si de lo que estamos hablando es de la contratación en el contexto de la investigación, si estamos hablando de servicios personales, en fin, vamos a hacer grupos un poco más pequeños. En este momento les vamos a compartir unas fichas, unas hojas, para que por favor nos ayuden a formular preguntas, además de las que vamos a dejar aquí abiertamente, que nos ayuden a poder diseñar las siguientes etapas de capacitación. Entonces, ¿qué temas no quedan claros para nosotros es importante para la siguiente fase? Adicional a esa capacitación específica, tenemos pendiente, y esperamos hacerlo lo más pronto posible, se generará la resolución de convenios. Hay un comité de convenios en la universidad que lleva trabajando más de 3 años en tipificar los convenios interadministrativos, porque en convenios tenemos desde prácticas estudiantiles hasta el préstamo de los salones por convenio interadministrativo. Entonces, es necesario que definamos cuáles van a ser los procedimientos con esos casos. Adicionalmente, es necesario hacer algunos ajustes en el sistema de información, y el principal ejemplo está asociado al registro de proveedores. Viene una etapa en donde vamos a diferenciar el registro de quienes estén interesados en contratar con la universidad, y otro, porque se le pide información diferente, es a quien ya contrata con la universidad. ¿Por qué? Nosotros, si pedimos un montón de información a alguien que pues nunca vamos a llamar, pues no tendría mucho sentido. Entonces la idea es como separar esas 2 etapas, y en eso pues TSI ya está trabajando. Adicionalmente, en la resolución adquirimos el compromiso de antes del 27 de febrero hacer la convocatoria pública para que precisamente todos los proveedores interesados entren a formar parte de la base de datos nuestra. ¿Para qué la necesitamos? Para esas 3 o 4 mínimo que nosotros mismos estamos pidiendo. ¿Qué más viene? Viene también la necesidad de tipificar los conceptos de las unidades asesoras. Tenemos claro, y en toda la resolución ese es el sentido, que los conceptos a las unidades asesoras sirven es para apoyar especialmente ese proceso de planificación. Si lo que necesito comprar es este tipo o este tipo de tecnología, el caso de los aires acondicionados, de los computadores, en fin. Entonces, la idea es trabajar también acerca de ciertas categorías de ese tipo de conceptos para ir en la misma línea institucional. Adicionalmente, viene otra etapa muy importante que yo sé que a todos los afecta, pues bastante sensible, y es la actualización de las tablas de retención documental. Nosotros ya hemos dicho, con el acuerdo y la resolución, se abrió la posibilidad de que en lo posible lo que pueda ser guardado en copia no física se guarde.
Entonces, ese es otro camino que tenemos que recorrer a partir de esas nuevas condiciones. También, como ya se anunció, vamos a tener una reorganización de las actividades de la actual Dirección de Contratación. Tenemos que actualizar los documentos del sistema de gestión de calidad, que obviamente se deriva de este ejercicio que acabamos de mencionar, y también tenemos un reto importante, y es que vamos a plantear cómo medir el efecto de este cambio, pues porque creemos que es un cambio muy importante institucional. Entonces necesitamos ir a hacerle seguimiento a los efectos que esto genere. Si tienen preguntas, este es el momento. Disculpen la extensión, pretendimos que fuera los aspectos claves sobre la mesa. Sin embargo, adicional a las preguntas que tengan en este momento, se ha habilitado una cuenta de correo institucional para que por favor nos compartan las inquietudes, casos puntuales y ese caso, para de allí pues seguir alimentando las siguientes fases de este ejercicio de capacitación.